Vamos a partir esta serie de 3 charlas con la presentación de don Luis Mesina, el movimiento No Más FP. Pero previamente quiero presentarnos a los que no nos conocen. Nosotros somos del movimiento social Proyecto La Comuna, que estamos ya desde hace 1 año y medio más o menos funcionando en la tercera, cuarta y quinta región. Somos un grupo pequeño y nuestro sentir fundamental es que la democracia parte desde la horizontalidad de los movimientos sociales, parte desde la posibilidad de que cada persona pueda representar su opinión hasta el más alto nivel. Y es lo que hemos pretendido. Ya en octubre, el 12 de octubre para ser más exacto, trajimos a don Gabriel Salazar, quien va a volver a venir el sábado, y fue muy casi premonitorio su conversación, porque exactamente 6 días después ya pasó todo lo que él anunciaba que era lo que estaba por venir. Bueno, básicamente esto. Yo sobre el tema de don Luis escribí una cosa pequeña y quiero partir con eso. La situación mundial de pensiones de retiro está cuestionada por un sistema económico perverso que no reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de los frutos que como sociedad producimos. Es así como en todo el mundo los trabajadores están siendo amenazados por la disminución creciente de sus pensiones y la amenaza de la sustitución de sus puestos de trabajo por la automatización de todas las actividades productivas. La cuestión que nos parece fundamental y que el sistema ha soslayado en todo el mundo, no solo en Chile, está contenido en la siguiente pregunta: ¿son los trabajadores los que deben ahorrar de sus exiguos salarios para el retiro laboral? ¿O es el conjunto de la sociedad quien debe ahorrar para el retiro de todos? Si es esa la situación mundial, en China estamos mucho peor, porque ya no es solo la amenaza la que se cierne sobre los trabajadores, sino que estamos viviendo en forma presente esta expropiación permanente de nuestro trabajo, históricamente acumulado, a través de un sistema económico que no contento con la expoliación a lo que nos ha sometido el trabajo de los activos, ha metido su mano codiciosa en los ahorros y los derechos solidarios de los trabajadores. El profesor Mesina ha liderado una lucha de muchos años en contra de esta lacra a través de un movimiento de gran arraigo popular y que ha sabido hacerse escuchar en toda la sociedad. Hoy el profesor Mesina nos presentará las perspectivas de esta lucha en el contexto de los cambios que nuestra sociedad exige. Y si alguna vez fuimos un mal ejemplo para el mundo a través de los codiciosas AFP, quizás mañana seamos un buen ejemplo para los trabajadores de buena parte del mundo que sufren por sus pensiones, con la implementación de un sistema solidario financiado por el ahorro sobre la producción y no sobre los exiguos salarios de los trabajadores. Profesor Mesina. Gracias. Disculpa. Aquí no, no, perdón. ¿Sí? Ya te estaba quitando el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. No sé cuánto tiempo dispongo. Hasta las 8. A las 8 te echamos. Tienes mucho tiempo. Ok. 1 hora y media. Bueno, muchas gracias por la invitación, reitero. Para nosotros es muy importante poder compartir, conversar con distintos actores sociales, particularmente cuando tenemos la posibilidad de conversar con organizaciones que están naciendo. Es muy relevante porque, como bien lo decía el compañero, el ejercicio de la democracia es un ejercicio que más que discurso es un ejercicio que se practica. Hay que tratar de construir metodología democrática, cosa que los chilenos y chilenas desgraciadamente no estamos muy acostumbrados, no porque queramos, sino que porque hemos sido privados de este derecho hace tanto tiempo. No, y porque somos flojos también.
No creo que sea mucho, yo me levanto temprano, me acuesto tarde, trabajo harto, entonces, en general nosotros creo que son categorías que están instaladas, nosotros, bueno, de hecho los chilenos y las chilenas hemos producido un ahorro gigantesco que prácticamente ningún país, voy a explicarlo, ha producido en América Latina y es razón más que suficiente para discutir este tema. Bueno, entro en materia. Voy a explicar sucintamente, le preguntaba a Claudio si era menester diera a conocer a ustedes toda la propuesta que tenemos desde el movimiento social hace tantos años, que es un nuevo sistema previsional absolutamente viable, sustentable financieramente, que permite mejorar las pensiones de todos los chilenos y de todas las chilenas en un plazo gradual de 5 años. No destruye el ahorro interno, que es una cuestión que les preocupa principalmente a los economistas, a los monetaristas, no a los economistas, porque los que son cientistas sociales jamás van a preocuparse por la redistribución del ingreso. Pero hemos sido manejados durante muchos años por concepciones monetaristas de la historia, aquellos que creen que lo fundamental en la administración del Estado consiste en controlar el ordenamiento de las cuentas fiscales, que son recomendaciones de lo que ustedes recordarán, el Consenso de Washington, emanadas de los grandes poderosos de los Estados Unidos. Bueno, no me voy a extender más, voy a dividir la presentación en 3 partes. Primero explicar por qué estamos contra las AFP. En segundo lugar, por qué nos parece relevante a nosotros vincular este tema de la previsión al trabajo, a las nuevas formas de organización del trabajo. Y en tercer lugar, por qué es necesario restituir este derecho a la seguridad social y al trabajo como derechos fundamentales con rango constitucional y con primacía sobre el sacro derecho de propiedad que está instalado en la Constitución. Y por lo tanto hay algunas tareas que es menester tener. Bueno, ¿por qué estamos en contra de las AFP? A noviembre de este año, estos datos los saqué hoy día en la mañana porque tuve que ir a un programa en la televisión a propósito de lo que pasó ayer. Voy a dejar un cuarto tema para explicar lo de la propuesta de Piñera. Bueno, a noviembre del 2019 se registraron 978.459 personas que se pensionadas por vejez, es decir, por edad. La mitad de ellas apenas lograron autofinanciar, es decir, lo que lograron ahorrar durante su vida activa, más la rentabilidad para financiar lo que se conoce como sobrevida. Las mujeres de los 60 hasta los 87 promedio, los hombres desde los 65 a los 87 años también. Sobrevida se conoce ese periodo, entre la edad que media en la salida del mundo activo hasta la muerte. Eso se conoce como sobrevida. ¿Cuánto lograron financiar? Pensiones menores a 143.087. Y esta gente, estos compañeros, compañeras, compatriotas, son los que vienen de la generación más antigua, es decir, los que lograron acumular más ahorro porque tuvieron empleo más estable, no como hoy día que el empleo es muy inestable. Bueno, este dato es relevante porque les permite a ustedes tener una visión de cuál es la dimensión. Y voy a entregar 2 cifras que me parecen relevantes para entrar en materia. El 61,5% de la gente, 61,5% de la gente tiene en sus cuentas individuales, es decir, lo que ha logrado ahorrar durante su vida activa, menos de 20 millones de pesos. El 61,5%. Bueno, puedo llenarlos de datos. El 15,5% tiene menos de 1 millón de pesos en sus cuentas. 15,5%. No estamos hablando de un porcentaje marginal. 15,5% tiene menos de 1 millón en sus cuentas de ahorro individual. El 17% tiene menos de 10 millones. El 61% tiene menos de 20 millones. Y el 83,9% tiene menos de 50 millones. Los vamos sumando. Con estos ahorros, todos están por debajo del ingreso mínimo y la gran mayoría de ellos, más del 90%, no logran alcanzar una pensión que les permita estar en la línea de pobreza. Para el caso de los hombres, 167.000 pesos. No alcanza. Esa es la perspectiva. Solamente un 5,3% de la gente, 5,3% de la gente tiene más de 100 millones. Y con 100 millones tampoco se garantiza una buena pensión, porque con 100 millones de pesos la gente aspira a una pensión promedio, hoy día de 550.000 pesos las mujeres, 600.000 pesos los hombres. Pero al año siguiente, como se comió una parte de la torta usted que tenía de ahorro, va bajando la pensión hasta que en los 10 años posteriores su pensión está por debajo del ingreso mínimo. Esa es la perspectiva, para que tengamos presente esto. Bueno, ¿por qué estamos en contra? Por estas razones, porque este es un modelo
que descansa sobre la base del ahorro personal. Ustedes escuchan insistentemente a la ex nueva mayoría y a los defensores de las AFP y a este gobierno y a los grandes empresarios que lo importante es la responsabilidad que tenga cada uno de nosotros por tratar de ahorrar lo suficiente para que al final de la vida activa logremos juntar tanta plata que permita ahorrar lo suficiente para financiar la sobrevida, cosa que es imposible cuando más del 50% de los chilenos gana menos de 450.000 pesos, el 75% de los chilenos gana menos de 550.000 pesos. Con ese nivel de ingresos es absolutamente imposible ahorrar lo suficiente para que individualmente nos paguemos una pensión durante tantos años. Esa es una de las causas por las que estamos contra las AFP. Porque este sistema, cuando se nos expropió el año 81, lo que hizo fue capturar el ahorro gigantesco. Pero esto no es la razón, y ahora entro en la política. ¿Por qué estamos en contra? Que es lo que me parece relevante que ustedes conozcan. Y que no se discute generalmente. Y esto es re importante. Aquí no se necesita grandes matemáticas, se necesita matemática simple para comprender solamente la lógica. Habemos un poco más de 10 millones afiliados hoy día al sistema de AFP. Poco más de 10 millones. De estos 10 millones, 5.700.000 cotizan. Se dice contribuyen todos los meses, o cotizaciones. ¿Quiénes son los que contribuyen de estos 10 millones? 5.7 millones solamente, los que tenemos empleo formal. Los que todos los meses el patrón nos descuenta el 11,2 promedio del salario, 11,2, 10% lo destina a la cuenta individual de cada uno de nosotros y el 1,2 promedio va a parar a la AFP directamente por concepto de comisión. ¿Sí? Eso lo tenemos claro los chilenos y las chilenas. Entonces somos 10 millones afiliados, 5.7 millones, estamos pagando, 4.3 millones no pagan. ¿Por qué no pagan esos 4.3 millones? Porque perdieron el empleo formal y han caído el empleo informal, son taxistas, gaffiter, trabajan en Uber, en las colas, en las ferias, es decir, empleo informal. De estos 5.7 millones, que son parte de los 10 millones de afiliados, todos los años pagamos, todos los meses pagamos. Entre febrero del año 2018 y febrero del 2019, porque en febrero hacemos el corte, ahora en febrero vamos a hacer el corte del 2020. Entonces tenemos los datos últimos. Febrero del 2018, febrero del 2019, todos los que estábamos trabajando, estos 5.700.000 personas, pagamos todos los meses, el 10%. ¿Cuánto pagamos? Pagamos exactamente 10.637 millones de dólares. Esto lo voy a explicar, esto es lo relevante para que se comprenda. 10.637 millones de dólares, que fue la fracción de humanidad que entregamos todos los activos a este sistema. Las AFP tomaron estos 10.637 millones de dólares, las tomaron, contabilizaron en las cuentas, contablemente, las AFP son recaudadoras además. Toman esta plata, la recaudan los 10.637, tuvieron que dividir una parte, la mitad para las compañías de seguro y la mitad para las AFP. Es decir, ellas son AFP, recaudan, contabilizan y ellas mismas que son AFP tienen que generar un ingreso. El principio de la partida doble en contabilidad, ingreso, egreso. Y las compañías de seguro también reciben la otra mitad, que son las dueñas de las mismas AFP. La AFP toman la plata, contabilizan para la AFP, que son ellas mismas, y contabilizan para las compañías de seguro, que son las dueñas de ellas mismas. Tomaron estos 10.637 millones y le pagaron las pensiones. ¿A quién? ¿A cuánta gente? A 1.300.000 pensionados. ¿Cuánto les pagaron? De los 10.637 millones les pagaron a 1.300.000 personas, la mitad por retiro programado que pagan la AFP y la otra mitad por compañía de seguro, que son las rentas vitalicias. ¿Cuánto pagaron? Pagaron 3.386 millones de dólares. Estos datos son oficiales, por eso van a quedar grabados. 10.637 pagaron 3.386. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones de dólares. Excedente. Los que saben algo de contabilidad saben que cuando entra un flujo de capital sale otro, o hay déficit o hay excedente, superávit o déficit. Bueno, aquí hay excedente. 7.251 millones de dólares en un año. ¿Cuánto o qué se puede hacer con 7.251 millones de dólares? Es re importante significar ahora el concepto para que comprendamos a qué estamos hablando. Bueno, aquí tenemos, en esta región tenemos dos hospitales importantes, el Van Buren en Valparaíso, el Gustavo Fricke en Viña del Mar. Si una persona en Viña del Mar se accidenta neurológicamente hay que llevarlo a Valparaíso, y si en Valparaíso un tipo le da un infarto al corazón hay que traerlo al Gustavo Fricke, porque los dos hospitales no tienen todas las patologías.
Bueno, en Chile se está construyendo el hospital más grande de América Latina, dicen, que va a tener 820 camas en la provincia de Cordillera, en Puente Alto, una comuna que está al sur de Santiago, una de las comunas más grandes del país. Se va a construir el hospital más grande con 820 camas, con neurocirugía, cardiología y todas las patologías, tratamiento del cáncer más avanzado. ¿Saben cuánto vale ese hospital con 820 camas? Que es sumar el Van Buren con el Gustavo Frickner, todavía mucho más grande que esos dos hospitales, sumándole el de San Felipe. ¿Saben cuánto vale ese hospital? Estimadas compañeras, compañeros. Hospital que no tenemos todavía los chilenos. Vale 650 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones. Es decir, tenemos 12 hospitales de alta generación, de alta complejidad que no tenemos en Chile, lo podemos financiar con el excedente de un año. Ese excedente que generamos en un año lo producen los 5.700.000 personas que están cotizando, las que ganan el mínimo 300.000, que destinan 30.000 pesos todos los meses. Es decir, que destinaron en un año 360.000 pesos al fondo, otros destinaron más. En total juntamos 7.251 millones de excedente. Y mucho más, fueron 10.600 millones, porque pagamos 1.300.000 personas, les pagamos la pensión nosotros. Si hay excedente, entonces hay que preguntarse dónde está el excedente. Porque estas son las preguntas con sentido desde el punto de vista político para esta concertación cagona que tenemos en este país, estos opositores que no existen, porque no hay oposición en este país. Con un 6% Piñera hace lo que quiere, legisla leyes que están atentando contra los derechos fundamentales, criminalizan la protesta social y sin embargo no hay una oposición, y digo ninguna oposición. ¿Sí? Esto es inédito, un 6%, ni siquiera los tiranos, las peores dictaduras han tenido un apoyo tan bajo, ni siquiera Pinochet llegó a estos niveles de descrédito en la sociedad. Nunca tuvo un porcentaje tan bajo Pinochet. Bueno, y sin embargo, este sector, este gobierno legisla y está intentando legislar en esta materia que es la que estamos discutiendo. Bueno, piensen ustedes 7.251 millones de dólares de excedente en un año. ¿Cuánto tenemos acumulado en el fondo total de pensiones? Lo que está en disputa hoy día. 219.262 millones a junio del 2019. Estos datos los traigo anotados porque son datos oficiales. Perdón, 219.262 millones de dólares. Es decir, sí, es decir, un poquito más de casi 400 hospitales de alta complejidad. ¿El número de pensionados no aumenta año a año? Sí, todos los años aumenta. Pero más o menos la proyección, ¿cuánto van a aumentar? ¿A cuánto aumentarían? Bueno, ahí les voy a dar los datos. Ya. Tengo los datos. Este año, bueno, tenemos pensionados casi 1.913.000 personas, porque aquí no están considerados los del IPS, los que son del antiguo sistema INP, los del antiguo caja de empleados particulares, caja de empleados públicos, caja ferroviario, etcétera, etcétera. Esos son cerca de 620.000. Aquí estamos hablando de 1.300.000 personas solamente. Al mes de noviembre de este año, del año pasado, habían 1.913.000, ahora estamos en cerca de los 2.019.000. Bueno, ahí los tengo esos datos. Eso es un movimiento porque se mueren muchos también, otros salen a jubilarse, es decir, nunca una cantidad fija. Pero va a aumentar porque efectivamente Chile se está envejeciendo. Entonces nos vamos a envejecer y eso lo voy a explicar. Bueno, ahora vamos al tema de fondo para que comprendamos. Tenemos 219.000 millones. Miren, un metro, la línea en metro, la 6, la 3, no sé si las conocen, las dos últimas más modernas que tiene Chile con estándares prácticamente a nivel de Europa. Esas líneas, la 3, que es la más grande, que viene de la Reina y cruza Quilicura, es la más grande, la más larga. Esa línea que tuvo muchos problemas en el funcionamiento tiene un costo de 1.600 millones de dólares. 1.600. El excedente, no se olviden, 7.251 millones de dólares en un año. Bueno, pero para que le haga sentido a los de Valparaíso, el tren rápido, el proyecto, que hay un proyecto de los chinos, otro de los canadienses, que el tren que demora 45 minutos Santiago-Valparaíso con 5 estaciones, cuesta 600 millones de dólares. Es el proyecto. Lo ajusté en 600 porque hay un proyecto que tiene 640 y otro de 500, ¿no? 600 millones de dólares. ¿Cuánto es el excedente? 7.251 millones de dólares. Bueno, ustedes sáquenle, piensen, el tren, si lo restableciéramos, el tren rápido, no un tren de alta velocidad de 300 kilómetros por hora, un tren de 160 kilómetros por hora de Santiago a Puerto Montt, tenemos línea recta prácticamente, bajamos el transporte de carga, que es tremendamente relevante, tiene solamente externalidades positivas, el ferrocarril.
desconcentra la ciudad, las grandes capitales, Santiago en especial, genera polos de desarrollo en distintas capitales. Los que son mañosos conocen lo que era el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril fue el que permitió la descentralización del país, no solamente en Chile, en Estados Unidos, en prácticamente todos los países de Europa. Genera polos de desarrollo, baja el transporte de carga, que es relevante para los efectos de determinar el precio de las mercancías, no solamente las que consumimos internamente, sino que además baja el transporte de carga de las mercancías que ingresan al país, que salen del país, que descongestionan los puertos. Ustedes van a San Antonio y van a ver que el puerto es tremendamente moderno, igual que el de Valparaíso. Valparaíso no es tan atrasado, sin embargo tienen un problema, un cuello de botella, no pueden salir. San Antonio ustedes van, hay miles, quizás miles de camiones esperando, no se pueden mover. ¿Cómo lo hacen en los puertos hermanos? Ferrocarril, que sacan cientos de containers en un solo ferrocarril, en un solo tren. Y aquí tenemos que generar grandes problemas de atochamiento. Bueno, Chile va a tener problemas serios, graves, en el corto tiempo, es decir, 2 o 3 años, estalla el tema del ingreso y egreso de las mercancías en Chile. Los empresarios lo vienen diciendo hace tiempo. Y tenemos una cantidad impresionante de recursos para invertir ahí que nos generarán una renta, un retorno a nosotros, que es plata nuestra. Bueno, este sistema ¿cómo opera? Y por eso estamos en contra. Esto es lo relevante. Las pensiones, por supuesto, las pensiones es lo fundamental, que le hace sentido a la gente, pero aquí es lo importante porque es un problema geopolítico. Nosotros tenemos 219.000 millones que hemos logrado formar. Si juntamos el ahorro que tienen como reserva las compañías de seguro, que es plata de la gente que compró una renta vitalicia y le endosó su fondo, hay 45.000 millones de dólares más. Solamente el ahorro representa casi el 71% del Producto Interno Bruto, es decir, lo que producimos en bienes y servicios un año, lo tenemos aquí acumulado en este fondo. Preguntémonos cómo logramos tener tanta plata. Manuel Riesco, subdirector de Senda, ha señalado que aquí estamos frente a una estafa Ponzi, es decir, se captura el ahorro del ingreso, pero como nadie puede sacar la plata, no se derrumba esta pirámide estafadora. Y crece, eso es lo raro, va creciendo el fondo, y las pensiones van cayendo. Miren, el año 81, esto es bueno recordar un poco, el año 81, cuando se aplica en el mes de mayo el nuevo sistema previsional, esto había sido aprobado el año 80, pero Piñera tenía su obsesión, José Piñera Echenique, de que el día 1 de mayo lo quería disputar a la clase trabajadora, entonces dijo, ese va a ser el día de los trabajadores, el 1 de mayo del 81, porque se acaban los proletarios y nacen los propietarios. No sé, algunos se acordarán, está escrito en el libro Un cascabel al gato. Y los que no sé si algunos trabajaban en esa época, son casi todos jóvenes. Bueno, los que trabajamos, yo llevaba un par de años en el sistema financiero. De la noche a la mañana, el primer mes, dejamos nosotros digo los trabajadores, pero los empresarios también, dejaron de aportar a las cajas de ahorro previsional que habían en ese entonces. Habían 32 cajas. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿quién les pagó a los viejos jubilados de esa época? ¿Se han preguntado ustedes? Si de la noche a la mañana nosotros el aporte que hacíamos antes de nuestra remuneración, el aporte patronal, iba a un fondo de reparto, un fondo de reserva, un fondo de seguridad social, y las cajas le pagaban a todos los viejos, de la noche a la mañana dejamos de pagar, porque de la noche a la mañana empezamos a tener cuentas individuales los chilenos, las chilenas. ¿Quién les pagó a todos los viejos? El Estado. Nosotros mismos. Al punto que llegamos a gastar, mejor dicho, 5,7 puntos del producto, que es mucha plata. La pregunta que siempre hay que hacerse, ¿quién pagó? Pues, si el 5,7 seguimos diciendo generalidades, el Estado pagó, pero ¿quién mierda pagó? Bueno, pagó una parte importante de nuestros padres, nuestros abuelos, a través de una expoliación que se hizo durante años sistemáticamente, que fue el nacimiento del programa de empleo mínimo y el programa de empleo para los jefes de hogar, PEN-PO. Muchos profesionales trabajaron. Ese era un programa que iba a durar 8 meses, duró 13 años. O sea, casi 13 años, duró en realidad un poco menos. Era un programa especial para 60.000 personas, trabajaron 620.000 personas. 620.000. Esa gente, ¿cuánto tiene de ahorro hoy día? Es la que tiene entre 5 a 10 millones de pesos ahorrados en sus cuentas individuales, que hoy día están golpeando las puertas para pensionarse, con pensiones asistenciales del Estado. Esa gente pagó la crisis.
620.000 compatriotas nuestros, que fueron los que hicieron el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hicieron? Entregaron humanidad. Porque al fin de cuentas el capital acumulado no es más que la expresión monetaria de fuerza de trabajo. ¿Qué es el capital? El capital es vida humana. Nada genera capital sino solamente el hombre y la mujer en su afán generador, transformador de naturaleza, que es la que es capaz de generar riqueza. Esta es una vieja discusión, la definición de capital. El capital no es más que la expresión monetaria de algo, y ese algo es humanidad, es vida, es trabajo acumulado. Si no hay trabajo acumulado, nunca va a haber capital. El capital es la expresión monetaria. Bueno, ese capital hoy día, ¿dónde está? Los 219.000 que operaban en este sistema. Está en el mercado de capitales, en eso tienen razón ellos. Este sistema privado permitió el desarrollo del mercado de capitales. ¿Y qué es el mercado de capitales? Esto es relevante que lo comprendamos. El mercado de capitales es un mercado igual que cualquier mercado. El mercado de las papas, los zapatos, los medicamentos. El mercado es el lugar donde se transan bienes, donde se compran y venden bienes, donde hay compradores y vendedores. Piensen en el mercado de las papas, en una feria van a comprar papas y venden papas. Esto es igual, el mercado de capitales. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se transa y se vende una mercancía tan peculiar que se llama capital, que permite, con esa mercancía, que usted puede intermediar con otros bienes, con otros bienes y servicios. Usted con capital puede comprar zapatos, papas y medicamentos. Con medicamentos no puede comprar papas, con papas no puede comprar zapatos. Esa es la única distinción. Es idéntica. Opera con la misma lógica. ¿Cuál es el problema para comprender de parte nuestra? Que aquí hay una vieja discusión respecto a la teoría del valor de uso, valor de cambio, el capital. Es una vieja discusión. Por cierto, excede al campo de este debate de hoy. Pero lo que interesa finalmente es que el capital tiene un valor también. Está en el mercado de capitales. ¿Quién compra esa mercancía? Ustedes tienen dinero aquí, tienen capital, van a comprar zapatos, medicamentos, papas. Pero si yo les digo, vayan al mercado de capital a comprar esta mercancía de capital, no pueden. Porque no se vende en cualquier parte, se vende en la bolsa de valores, en la bolsa de Santiago. Y hay que conocer cómo funciona la bolsa electrónica. Entonces, si usted quiere comprar, no le van a vender a usted, porque usted no puede emitir bonos de deuda. Si usted emite un bono, ¿y quién es usted? Le van a preguntar. Si en cambio Andrónico Luxi, Mate, Sayé, Said, Del Río, Keller, Calderón, bueno, usted coloca el nombre, la firma y se acabó el tema, y yo le paso lo que usted pida. Entonces, ¿qué hacen los bancos, por ejemplo, en el mercado de capitales? Hacen una emisión de acciones, papeles, y van a la bolsa y compran esa mercancía. Y los bancos compran esa mercancía y pagan un valor. ¿Cuánto pagan? 4% anual. Toman esa mercancía sobre la cual pagaron un 4%, la sacan, la multiplican inmediatamente por 10 y la dan vuelta y la convierten en instrumento crediticio, en crédito, que lo colocan al servicio de los demandantes, que somos nosotros mismos los generadores del capital. Y tenemos que pagar inmediatamente 10 veces el valor cual compraron ellos ese bien, esa mercancía. El retail también compra al mismo costo, el 4%. La diferencia es que los bancos tienen lo que se conoce la tasa máxima convencional, que define cada mes la superintendencia con el Banco Central. El retail no tiene esa restricción, por lo tanto paga el 4% y la puede prestar al 50, 60, 70. ¿Por qué? Porque está desregulado y atiende al sector más pobre de la sociedad, al que la banca ha despreciado por ser un sector de más alto riesgo. Entonces ocurre el caso de la Polar, por ejemplo, que perdimos 1.900 millones de dólares en una función que hizo René Cortázar, ¿se acuerdan? Ministro de Erwin, ministro de Bachelet, regalón de la presidenta Bachelet. Bueno, con él perdimos 1.900 millones de dólares. No se olviden que un hospital de alta complejidad vale entre 600 y 650 millones de dólares. Es decir, perdimos casi 3 hospitales de alta complejidad que no tenemos. O dicho de otra manera, perdimos un tren como el metro subterráneo de Santiago, el más moderno, y nos sobraba un poco de plata todavía. ¿Cuánto le pasaron la multa? 70 millones. Ya el otro día tenía pega con Andrónico Luxi en la dirección del Canal 13. Y este es el maridaje espurio que ha defendido este sistema de manera constante. La nueva mayoría es la nueva pillería es la más descarada en esto. Por eso voy a decir algo más rato, que hemos logrado un pequeño gran triunfo ayer. O sea, Piñera lo hemos logrado doblar porque tuvo que reconocer que solamente el sistema de reparto es el que permite mejorar las pensiones, porque ahora se abrieron, después de largo tiempo de un debate, los grandes derrotados con el anuncio de Piñera son los Velasco, los Nicolás Izaguirre, los Rodrigo Valdés, toda esta gente mierda que ha hecho de la política una actividad permanente de enriquecimiento ilícito.
Porque a la derecha no le pasemos la cuenta, si la derecha sabe lo que tiene que hacer, sabemos quién es la derecha, sabemos lo que es la UDI. A ellos ¿qué tenemos que pasarle cuenta? Si no son nunca han sido a nuestro lado. Bueno, este es el mercado capital y esto es lo que está en disputa. Entonces Chile tiene una peculiaridad. Chile es un país de 17 millones de habitantes y según la revista Forbes del año 2015 aparecíamos con 12 multimillonarios. Argentina no tenía ninguno, Colombia ninguno. Argentina es el 8º país más grande del planeta, es un país rico. Colombia es un país gigante, tiene 48 millones, Colombia, Argentina tiene como 42, 43 millones de habitantes. El Producto Interno de ellos es 2,5 veces más grande que el nuestro, 2,8 el de Colombia. Y sin embargo en esta revista Forbes no aparecía ningún multimillonario argentino ni colombiano. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un mercado capital donde puedan comprar una mercancía tan barata y venderla tan cara. Este es un viejo principio del comercio, los fenicios, desde el tiempo de los fenicios. O sea, el comercio para poder derrotar a sus competidores comprando barato era o dicho otra forma, la esencia del comercio no consiste en vender caro, consiste en comprar barato. Si usted compra barato, determina el valor del precio con sus competidores. Entonces lo puede bajar hasta que liquida toda su competencia. Bueno, eso han hecho estos individuos. Compran esta mercancía barata y expanden sus negocios. ¿Dónde los expanden? ¿En Chile? No. Nunca van a haber expansiones de ellos. Por eso todo está construido sobre sofismas. Solo sofismas. Es decir, hay que permitir la liberación total de la norma de forma tal que el capital pueda moverse de manera libre. Porque así aumentamos la inversión. Y si aumentamos la inversión hay crecimiento. Y si hay crecimiento hay empleo. Y si hay empleo hay chorreo de remuneraciones. Todo es falso. Y un axioma que nos metieron los de la nueva pillería. Elwin Lago, hay que dejar que mentira, eso es anti-keynesismo, es anti absolutamente todo, no está confirmado por la historia, por las leyes de la historia. No es cierto, porque en Chile hemos tenido apertura del capital, apertura a la inversión extranjera, los bancos vienen aquí como el Santander, el banco, uno de los bancos más grandes del mundo, se financia con nuestra humanidad, no viene con los capitales españoles. Viene, emite bonos de deuda y compra la mercancía y después sale al resto de los países americanos. Ustedes no sé si ubican el World Coffee o World Café que tiene el Banco de Santander. Eso es una innovación chilena. La gente que lo inventaron. No, vino aquí Ana María Botín y se cayó de espalda cuando vio, porque era la copia del Starbucks, un poco moderno. Entonces la gente se sentía muy bien con aire acondicionado, con los computadores. Yo trabajo en el Santander hace muchos años. Y esa fue una idea de los chilenos. Y Ana María Botín, la multimillonaria española, que va a asombrar. Entonces ahora dieron la instrucción y está en Argentina, están probando en algunos estados en Brasil y se van a Massachusetts, al norte de los Estados Unidos. Banco Santander. ¿Cómo comprar la plata aquí? Miren, y esto googleenlo después. La empresa más moderna de concentrado de madera se instaló en un estado del norte, Michigan, Detroit. ¿Les suena? Donde estaba la Ford Motor Company, que quebró. Una ciudad devastada, 7 millones de día y 3 millones de viviendas. Bueno, hace poco se inauguró una planta moderna de concentrados de madera, la más grande. 350 trabajadores le dieron empleo, todos norteamericanos. Donald Trump no pudo ir y mandó su representante al embajador. ¿Quién era el que inauguraba esta planta? ¿De quién era la planta? De un chileno exitoso, Angelini. ¿Cómo se había financiado? Con un bono de deuda. Emite un bono de deuda y compra mercancía, 2.000 millones de dólares y invierte en los Estados Unidos. Las inversiones más grandes en el estado grande del sur de Brasil, en celulosa, son Angelini Mate. Ustedes van a Perú, la empresa más grande de Perú se llama Falabella, la segunda se llama Ripley, del río Calderón. Vayan a Colombia y las empresas más grandes inmobiliarias son chilenas. O sea, chilenas somos nosotros, el capital. En eso tenía razón Piñera, desde el punto de vista estrictamente riguroso, en realidad los propietarios somos nosotros, porque el capital es el capital que hemos logrado acumular nosotros. El problema es que está capturado ese capital, la propiedad está capturada por los grandes grupos económicos. Y es por eso que hay un férreo interés en defender este modelo. Bueno, termino esta segunda parte con lo siguiente. Nosotros hace algún tiempo atrás, poquito más de un año, sostuvimos la tesis de que esto, a propósito de que tenemos mucha inversión en el exterior, nosotros estamos financiando, que a ustedes les resulta asombroso, estamos financiando de alguna forma, de manera indirecta, oblicua, la expansión y la reelección de Donald Trump, nosotros los chilenos. Nosotros estamos financiando. Piensen ustedes que tenemos un poquito más del 40% del ahorro total invertido en instrumentos financieros fuera del país.
¿Cuánto es? 86.000 millones de dólares. 86.000. Si usted hace el ajuste por paridad cambiaria, porque un dólar no vale lo mismo aquí que en Estados Unidos. Con un dólar quizás en Chile se compra una Coca-Cola, una lata, allá tiene que gastar un dólar 20, pero no es mucha la diferencia tampoco. Usted tiene invertido 86.000 millones de dólares en instrumentos financieros, en papel en la bolsa en Estados Unidos. Eso se transa en la bolsa, en el mercado financiero. ¿Quién compra esa mercancía? Las grandes empresas que quieren expandir su negocio inmobiliario. Donald Trump, cuando llegó al poder, le dijo a los estados del norte, a los que ganó, pues Donald Trump sacó menos votos que Hillary Clinton y allá se gana por los estados. Tuvo más estados, especialmente los del norte. Michigan, donde está Detroit, Illinois, donde está Chicago, importantes estados del norte. Les dijo, vamos a construir carreteras, vamos a dar empleo. Y los obreros terminaron votando por los candidatos de él. Pero el problema, había una trampa, porque Donald Trump puso un Twitter, dijo, apenas llega al poder, antes de asumir, bajo los impuestos. ¿Se recuerda en octubre del 2016? Y nos pegó un golpe inmediato con ese tweet a los fondos de pensiones chilenos. Por haber puesto eso, ¿qué ocurrió? Que los traders, los que especulan en el mercado financiero con los ahorros provisionales, cambiaron inmediatamente la inversión a las empresas. ¿Por qué? Porque al pagar menos impuestos, las empresas se quedan con más capital, por lo tanto se revalorizan. O sea, si yo tengo 100 y tengo que pagar 20, voy a quedar con un capital menor. Si me bajan el impuesto, voy a quedarme con más capital. Por lo tanto, a los ojos de los inversionistas, valen mucho más mis papeles. Es toda especulación financiera, ¿se entiende? Es solo especulación financiera. El mundo hoy día es financiarización. Pero una financiarización construida sobre especulaciones. Es lo que creo yo, me hacen creer. Entonces compro esos papeles y genero más renta. Y la renta la traduzco en los fondos de pensiones. Pero los especuladores también necesitaban capital material, capital de verdad. La fuerza de trabajo, la humanidad nuestra la querían. Ellos no hacen este análisis, por favor, tan descarnado desde el punto de vista marxista de que los chilenos están entregando la vida. No, el capitalista norteamericano que ni siquiera sabe dónde está Chile, lo único que necesita es capital para construir puentes y carreteras y contratar mano de obra de los norteamericanos. Lo que nosotros debemos saber es que la transferencia que estamos haciendo como país emergente, de transferir recursos a los países emergentes, esto nunca se había dado en la historia. ¿Y cómo lo confirmamos esto? Hace poco tuvimos un foro con uno de los representantes, Jeremy Corbyn, que es el candidato a ser primer ministro en el Reino Unido. Vino acá a Chile, con Fundación Sol tuvimos un encuentro y discutimos este tema. Y ellos han ya detectado que la crisis mundial de los países se produce en gran parte por el endeudamiento, por los déficits fiscales que tienen los países imperialistas, especialmente Estados Unidos, el Reino Unido. No tienen capital porque han tenido que endeudarse mucho. ¿Y dónde están obteniendo los financiamientos? En los países emergentes. Bueno, el país emergente que tiene más capital es Chile, aunque ustedes no lo crean. Somos los que transferimos más capital. ¿Cómo se transfiere Y esto es simple. Siempre me dicen, esta es materia... Bueno, lo que estoy haciendo yo aquí es una clase de macroeconomía, porque esto fundamentalmente, este es el tema que hay que comprender. No hay que comprender absolutamente nada más. Ellos nos dicen, no, esto es un problema de los técnicos. Mentira, esto es un problema de los políticos, de nosotros. Es un problema estrictamente político, que hay que comprender algunas lógicas sobre las cuales funciona, que yo la estoy explicando. La transferencia que hacemos de humanidad es la transferencia que se expresa monetariamente en instrumentos financieros. La gente común y corriente no tiene por qué dominar cómo se comporta el mercado bursátil, pero con una discusión entre nosotros sí lo va a entender, sí lo va a entender, porque esos papeles, instrumentos financieros representan algo, representan un valor. Y ese valor lo hemos puesto nosotros con humanidad. Entonces llegamos a la triste y lamentable conclusión que Donald Trump puede salir electo porque nosotros le estamos transfiriendo recursos para financiar sus operaciones de expansión. Qué trágico es llegar a una conclusión tan lapidaria cuando la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país no pueden disponer de este ahorro, como pasó, por ejemplo, cuando recurrimos de protección para el caso de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta o la enfermera Beatriz de Punta Arenas, que querían su ahorro para hacer frente a contingencias específicas. No nos devuelven el capital, porque el capital está invertido en instrumentos financieros. Bueno, por eso estamos en contra. Porque aquí hay un problema de carácter geopolítico. Porque nuestro capital lo compran estos grandes inversionistas, lo invierten en otros países buscando rentabilidades, pero financian en el exterior no a sujetos como los que están acá, que quieren un mundo mejor. Financian a quienes ideológicamente son funcionales a ellos mismos. Entonces compran medios de comunicación en el exterior, bajan la ideología dominante, promueven
toda una política sistemática contra aquellos movimientos sociales que quieren organizarse para cambiar el mundo. Entonces estamos transmitiendo, por eso esta pelea es la pelea, y lo quiero decir antes de entrar a la Asamblea Constituyente, esta es la pelea, la madre de todas las batallas, como dijo el propio José Piñera. No se podría entender una constitución que ha logrado tener 4 candados fundamentales para privarnos del ejercicio de derechos fundamentales si no contara este modelo económico chileno, fundamentalmente con una masa gigantesca de recursos que le ha permitido hacer lo que ha querido. No podría haber resistido la constitución política si no hubieran tenido esta gran usurpación que se nos ha hecho a nosotros. Lo dice, yo lo invito, lean el Cascabel al Gato, está en la web, para que no comprarle el libro José Piñera, y ahí en uno de los prólogos lo plantea. Esta es la pelea. Miren, José Piñera vino a Chile, escribe en su Twitter, él no le habla a nosotros, a los políticos, no le interesa, él le habla a los grandes empresarios, les dice, cuiden la matriz. A cada rato, la matriz es lo fundamental, lo demás todo hay que darlo. Impuestos, suban un punto más. ¿Cuál es el problema? Pagar un poco más de impuestos. Luxi también está dispuesto a pagar un poco más de impuestos, no, hasta un 2%. Ahí no está el problema. El poder radica en el control que yo tengo del mercado financiero, particularmente el mercado de capitales. Porque con el mercado de capitales financio operaciones de expansión o finalmente elevo el valor de esta mercancía llamada capital en un momento determinado y puedo hundir a determinados sectores. Si yo controlo esto, controlo el poder. Especialmente en un mundo que, si hubiese que elegir una palabra para definir el mundo de hoy, la palabra financiarización es la más importante, porque todos estamos financiarizados. Termino señalando, para entrar en el último punto, los chilenos y las chilenas, a diferencia de otros países, tenemos un alto porcentaje de bancarización. Bancarización se dice cuando los individuos de una determinada nación están bancarizados porque viven o utilizan instrumentos financieros en su desarrollo cotidiano. Nosotros, por ejemplo, bueno, en Valparaíso quizás en esta región no tanto, tenemos que usar la tarjeta VIP para pagar el transporte público, pero tenemos tarjeta de Vista, débito, tarjeta del Banco del Estado, RUT, etc. Piensen ustedes que cuando usan la tarjeta hay un movimiento financiero que se produce de forma inmediata. Hay alguien que está controlando el movimiento de capitales de ustedes, de nosotros. Hay alguien que tiene el capital. Piensen ustedes que hay personas que nos pagan el salario a través de cuentas electrónicas y nos dicen cuánto tenemos que sacar. En un día no podemos sacar todo el salario. Si alguien gana más de 200.000 pesos no puede sacar todo el salario, tiene que sacarlo el otro día. Esto es inédito. O sea, con más tecnología nos tienen absolutamente condicionados. Pero ellos además saben dónde saca el dinero usted. Y si usted no usa el liquidez, porque Chile es el país que va más rápidamente avanzando, después de Dinamarca probablemente que somos el país que vamos a acabar con la liquidez. Los bancos habían apostado que en 2 años más desaparece el efectivo. De hecho, no sé cuántos de ustedes operan con efectivo. En Santiago ya prácticamente cada vez menos gente opera con... Porque además no hay razón para andar con dinero en los bolsillos. El metro lo paga con el transporte público, bueno, todo se paga con tarjetas de débito. Entonces, el control del dinero, esto es orwellismo puro, orwelliano. La tecnología controlando absolutamente todo, el costo, el gasto, lo que usted consume, etc. Bueno, cada vez que nosotros hacemos una operación estamos bancarizados, estamos dependiendo del sistema financiero. ¿Cuánto es lo que está bancarizado? Más del 78% de los chilenos estamos bancarizados. O sea, de cada 178 vivimos la vida como sujetos de crédito. Si no somos sujetos de crédito, la banca nunca nos va a dar crédito. Bueno, el país que nos sigue a nosotros, Brasil y México, países gigantes que tienen un 50-52% de bancarización, y más abajo, mucho más abajo, Argentina, Colombia. O sea, Chile es el país más bancarizado de América Latina. ¿Eso qué supone? Supone que además nuestro capital, comillas, privado, depende única y exclusivamente del comportamiento que tenga ese capital en el sistema financiero. Porque al final, veamos cuánto del capital que tenemos cada uno de nosotros por el salario lo tenemos a disposición. O preguntémonos al rey, ¿quién tiene a disposición el capital que cada uno de nosotros hemos generado en el mes? Los bancos. Y los bancos todos los días, no, hay excepciones, pero la mayoría, si la mayoría son 5 millones, somos casi un poquito más de 6 millones y medio los que estamos trabajando con salario. Y eso nos guste o no nos guste, el salario está determinado por el control que ejerce el patrón. Entonces, el sistema financiero todos los días usa ese capital. Y a diferencia de lo que nosotros pensamos, el capital no tiene descanso. Entonces, está las 24, los 7 días de la semana operando en el mercado financiero mundial. Y como está invertido en instrumentos financieros, los instrumentos financieros se invierten en distintas
latitudes en distintos hemisferios. Mientras nosotros estamos durmiendo, se está activando en el mercado del norte. Bueno, así opera el sistema. Y como la financiarización es la palabra que describe de mejor manera lo que ocurre hoy día en nuestro país, es justo entonces y legítimo que nosotros nos preguntemos cómo es posible recuperar el gigantesco ahorro que hemos generado durante estos 39 años. Vamos a enterar ahora en mayo de los 39 años de este un sistema absolutamente fracasado a cuentas individuales. Termino esa parte y entro en la última, creo que estoy en el tiempo. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos planteado desde la coordinadora NOMA FP, el 13 de junio formamos unidad social. El 13 de junio formamos unidad social porque entendíamos que solo se nos hacía cada vez más compleja la pelea por restituir este derecho tan importante, porque ustedes han sido parte también de este movimiento que viene hace muchos años, pero que el 24 de julio, un día domingo, el 24 de julio del año 2016, salimos a las calles a lo largo del país a gritar NOMA FP. Y a pesar de todo lo que hemos hecho, marchas gigantes, hicimos un plebiscito autofinanciado, autoconvocado, autofinanciado, donde participaron 1.074.000 personas, proporcionalmente más que el plebiscito que generaron los alcaldes con una cantidad extraordinaria de recursos. Ustedes deben haber participado en el plebiscito, lo hicimos a lo largo de todo el país con más de 9.000 voluntarios que trabajaron por este plebiscito. Después, al año siguiente, hicimos una iniciativa popular de ley a través de los cabildos, convertimos nuestra propuesta en una iniciativa popular de ley. La construimos en un proyecto de ley que se lo presentamos a más de 28 y finalmente 40 y tantos diputados terminaron haciendo lo suyo por lo menos en las palabras. Y hemos seguido adelante, sin embargo, parte importante de esta lucha, que es re importante porque hemos puesto el tema en el debate público, en el debate ciudadano, no encontraba una respuesta concreta. Bueno, y el 13 de julio llamamos a distintas organizaciones a conformar unidad social. Llamamos a los estudiantes del ACES, llamamos a la coordinadora 8M, llamamos a la CUT, a la NEF, al Colegio de Profesores, llamamos a FENAPO, que es la Federación Nacional de Pobladores, la MPL, a UCAMAO, que son los movimientos pobladores, a la CONFECH, y nos sentamos y hicimos una declaración. Nosotros como coordinadores les dijimos, mire, lo que tenemos entre nosotros es mucha división. Tenemos absolutamente discrepancias, especialmente nosotros con la CUT. La CUT había tenido 4 años, había sido parte prácticamente del gobierno pasado, obsecuente. Se hizo la reforma laboral más regresiva que conocen los trabajadores casi del año 31 con Carlos Ibáñez Campo. De ahí estamos hablando. O sea, y no hizo retroceder Bachelet en materia legislativa laboral. Pero sin embargo estamos enfrentados a un régimen político, y aquí quiero entrar en este tema, a un régimen político, no un gobierno, un régimen político que no aplica las normas de la democracia, un régimen político que se caracteriza por aplicar las normas propias de un régimen totalitario, mucha represión. Y cuando hablamos régimen no hablamos solamente del gobierno, sino que hablamos de las instituciones en las cuales se sustenta el gobierno, en el Congreso, el gobierno por supuesto, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Ejército, Iglesia católica, Iglesia evangélica, absolutamente descompuesta, decadente, corrupta, el empresariado corrupto, coludido prácticamente en todas las áreas de la economía. Es decir, todas las instituciones del poder estaban descompuestas, decadentes. Pero este régimen político representado en el gobierno aplicaba normas de represión que eran brutales. ¿Y dónde se manifestaron esto? En el caso de Catrillanca, en el montaje de Chadwick, pero también se expresó que quizás no le asignamos la importancia en más de 6 meses de represión sostenida contra los estudiantes secundarios del Instituto Nacional, donde por primera vez, ni siquiera en los peores tiempos de la dictadura, las fuerzas especiales empezaron a entrar a las salas a reprimir de una manera violenta, con gases. Eso no lo habíamos visto nunca. Los más viejos, yo peleé en el tiempo de la dictadura, nunca los vimos. O sea, Pinochet llegaba hasta las puertas de los colegios secundarios, hasta ahí entraba. Bueno, ahora no, ahora entraron. Y teniendo a esta señora en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos. O sea, Piñera tuvo la osadía de entrar a transgredir cuestiones que son fundamentales. Y los estudiantes exigían, y la solidaridad era bastante poca la que tenía nuestro pueblo. Bueno, constituimos y conformamos el 13 de junio Unidad Social. La primera manifestación que hicimos fue el 5 de septiembre. Probamos cómo estábamos, logramos paralizar Santiago en alguna medida. Y bueno, todo lo que ustedes saben, a partir del 12 de octubre, 18 de octubre, el estallido social. El estallido social que sorprende a todos, pero después mirando bien, el estallido social no es más que la síntesis de las demandas que el pueblo venía representando a lo largo de mucho tiempo. Pensiones, salud, educación, el derecho al agua, etc. Todos somos parte de ese estallido, todos.
todos los que hemos luchado por restituir y reivindicar derechos fundamentales. Y hoy día estamos en eso. Unidad Social hizo el esfuerzo de convocar para el paro del día 12 de noviembre, que ustedes saben fue un paro realmente exitoso. Después de 40 años logramos que el sistema financiero parara en ciudades importantes. No logramos nunca parar el 100%, pero paró, se produjo un problema en la cadena de pago, que es lo más sustantivo. Los puertos de San Antonio pararon en el sur, Valparaíso no para, eso sí. Y logramos conmover de tal forma al Estado, porque la violencia que se generó después de la paralización en la noche fue brutal, al punto que en 48 horas el poder se organizó rápidamente y nace en la madrugada, el 15, en la madrugada, entre gallo y medianoche, porque aquí sí que cabe aplicar entre gallo y medianoche, entre las 12 de la noche y antes que cante el gallo en la madrugada. O sea, fue justamente ahí, fue a las 2 de la mañana más o menos, se llegó a este acuerdo por la paz y por la nueva Constitución, y que ya todos sabemos lo que ha venido sucediendo para acá. Bueno, nosotros en Unidad Social hemos tenido serias complejidades, me pidieron que Roberto que me refiriera un poco al tema. No es fácil, los chilenos tenemos grandes problemas, tenemos mucha desconfianza entre nosotros, desconfianza que es absolutamente legítima a comprender porque hemos sido objeto de tantas transgresiones, de tantas frustraciones, de tantas traiciones. Ustedes saben el nivel de descomposición que tienen los partidos. En esta encuesta donde Piñera sale con el 6, los partidos están más debajo. El Congreso está mucho más abajo. Y este Congreso, a pesar de estar más abajo, sigue legislando y no hablamos de la UDI, hablamos de la oposición, los que se dicen de oposición. Siguen criminalizando la protesta social, la ley anticapucha, la ley antisaqueo, etcétera, etcétera. Es decir, estamos enfrentados a un problema bastante complejo. Y lo que tenemos certeza es que el 26 de abril hay una fecha, un plebiscito. Nosotros tenemos muchos cuestionamientos a la forma. De hecho, ustedes saben lo que sacó ayer el Consejo Nacional de Televisión, que margina la posibilidad de participar en la franja electoral, o la remite o la limita solamente a los partidos políticos, son las instituciones más descompuestas del país. Y a mí me preguntaba ayer Televisión si nosotros vamos a estar de acuerdo en ocupar los espacios de los partidos. Le decíamos que en lo absoluto, porque tenemos que mantener mucha autonomía, porque es la única forma que la gente recuperemos la confianza. Tenemos mucha desconfianza, legítima, pero creo que tenemos un desafío, tenemos que superarla. Porque esta desconfianza es la que al mismo tiempo conspira y complota contra nosotros mismos. Lo puedo decir con algún grado de conocimiento. Yo trabajo en el sistema financiero y los gerentes de los bancos nos dicen: mira, con el 28% les vamos a ganar a todos ustedes, porque son tan cagones, son tan flojos, que con el 28% firmes les ganamos a todos ustedes. Esa es la lógica. ¿Ustedes han visto la campaña de ellos? Ellos con un 28% creen que nos ganan a nosotros. Si esa interpelación no nos llama a nosotros a ponernos de pie y a decir no nos pueden ganar por todo lo que hemos sabido, es porque en realidad estamos mal, y yo creo que estamos muy bien. Yo, a diferencia de los que creen que están mal, yo pienso que estamos muy bien porque estamos en un escenario absolutamente distinto, tan distinto al punto que los partidos políticos no han podido hacer lo que hicieron históricamente en estos 40 años, traicionar, la gran mayoría, traicionar o acordar a espaldas del pueblo ciertas políticas que finalmente terminaban transgrediendo derechos. No quiero decir a todos los partidos, ojo, que también no soy antipartido, pero creo que los partidos tienen una deuda histórica con nosotros, una deuda gigantesca. Los que son mañosos saben que nosotros recibimos una derrota grande, que fue la derrota del 11 de septiembre del 73. Nos demoramos 10 años hasta el 11 de mayo del año 1983 para llamar a la primera protesta. 10 años pasaron. Y cuando llamamos a la protesta, la gente irrumpió, la gente salió a pelear. Peleamos 3 años. Voy a rememorar para que no perdamos de vista el contexto más grande. Peleamos 3 años, 83, 84, 85. Y el 86 hicimos el gran paro del 2 y 3 de julio, ¿se acuerdan? Estaba todo cocinado ya. Después supimos, porque Ricardo Benninger escribe en su libro, estaba todo pactado. ¿Qué significaba? Acabar con la revista Análisis, la revista APSI, acabar con el financiamiento de Fortín Mapocho y transferir toda la propaganda al diario El Mercurio y La Tercera. Eso lo hicieron ellos. Aquí tendríamos que tenerlo a todos los de la concertación aquí, que nos estén rendiendo cuenta. No se iban a tocar la FP, no se tocaban la ISAPRE, no se revisaban las privatizaciones hechas de manera oscura. Eso fue lo que pasó. Y llegamos al 90 con la ilusión de que las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Entonces el año 88 ganó el no
pero se aplicó toda la política del sí. Eso fue lo que pasó. Ganó el no para que se aplicara toda la política del sí. Y lo que ahora tenemos que hacer, creo yo, bueno, desde nuestra posición es ganar definitivamente, pero para ganar todo. ¿Qué significa eso? Acabar con los enclaves autoritarios, restituir a rango constitucional los derechos fundamentales. Con una nueva constitución no vamos a resolver el problema de las pensiones, de la salud, del agua, pero sí, si logramos establecer que estos derechos tengan un rango constitucional, un rango superior al derecho sacrosanto de propiedad, por supuesto que estamos en condiciones de que la norma se ajuste justamente a lo dispuesto en una carta fundamental y comencemos rápidamente a recuperar lo que nos pertenece. Es un desafío gigantesco. Lo único que tenemos certeza hasta el momento es que el 26 de abril hay un plebiscito. Lo demás es incertidumbre. Algunos creemos que marzo puede ser el mes definitivo. Hemos levantado la consigna, se viene marzo. Todos apuestan a que marzo se viene. No sabemos si va a ser más grande que el 12 de noviembre. Esperamos que sea mucho más grande, que se remuevan las estructuras del poder, que se remezcan, que caiga ojalá el Congreso. Saben ustedes, les comento una anécdota. Tuvimos hace 2 sábados atrás una reunión con todos los partidos políticos de oposición, desde la ADC hasta el Frente Amplio y el PC. Y a mí me tocó participar y fuimos bastante duros. Y saben ustedes que interpelamos a los partidos, a la democracia cristiana. Yo le interpelé en el tema de pensiones, pero interpelé también al PS y al PPD. Y el secretario general del PS, si hay algún PS para que lo sepan, y si tiene dudas después le puedo mostrar el audio, lo tengo grabado acá. El secretario general del PS nos señaló que él no estaba de acuerdo con nosotros en que la Asamblea Constituyente fuera soberana. Y le preguntamos, pero un socialista, o sea, la UDI se podrá entender porque no quiere que sea soberana, porque nunca han reconocido el derecho que tiene el pueblo para diseñar o escribir un determinado modelo social. Pero uno piensa, un socialista es como de la naturaleza, que quiera que el pueblo sea el que... le preguntamos, pero ¿por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque si es soberano, ustedes podrían terminar, el pueblo, el soberano, podría llegar a determinar que hay que cerrar el Congreso. Es que eso es lo que queremos, ¿no? Y cerrar el Congreso significa que algunas diputadas contadas con la mano que han hecho una buena gestión, que gente ingenua, que tendrá que irse para la casa, lamentable. Si cerrar el Congreso es una decisión que el pueblo ya lo está pidiendo prácticamente todo el país, porque no confía. Y no confía porque han cometido un error, 2 errores, 3 errores. O sea, uno se podrá perdonar por la ingenuidad, por la candidez, pero un segundo y un tercero no se puede perdonar. Han cometido muchos errores en estos últimos días y no tienen autoridad moral, claro, errores, para venirnos a pedir el apoyo. Entonces, la Asamblea Constituyente, y termino, nosotros pensamos que está en disputa. Efectivamente, ellos han definido que esta Asamblea Constituyente no va a ser una Asamblea Constituyente como la queremos, va a estar determinada por los partidos políticos y va a estar acotada. Pero nosotros somos de los que creemos que esto es dinámico y que la primera tarea que hay, la primera valla que hay que sortear es la del 26 de abril. Y el día 27 lo que tenemos que plantearnos las mayorías es que efectivamente hay que acabar con todos los enclaves que pretendan manipular y maniatar los intereses y los derechos que no asisten. Y una vez electos los constituyentes, una vez que se constituyan como tales, se declaren y se autodeclaren como constituyentes soberanos. Y por lo tanto tengan la capacidad de cerrar ellos el Congreso independiente de las normas previas que se le hayan establecido. ¿De qué depende? Depende de las correlaciones de fuerza que logremos tener de aquí, no solamente a abril, sino que a octubre del próximo año, de este año, perdón. De eso depende. Es una apuesta. Y siempre recordamos la historia. La historia siempre sirve para comparar. Febrero-octubre, en el 17 en Rusia, la propia Asamblea Nacional o Constituyente en Francia, después vino la restauración con Napoleón, recuerden ustedes, después de la revolución se intentó acabar con todo y sin embargo el pueblo logró superar ese periodo trágico en manos de Napoleón. Entonces, la historia nos plantea desafíos gigantescos. Los chilenos hemos hecho harto en estos 80 y tantos días de mucha intensidad, lo hemos dicho en todas partes, necesitamos tomarnos un pequeño respiro para venir con mucha más fuerza en marzo. Quizá en febrero que todos nos tomemos un poco de vacaciones, la intensidad ha sido muy fuerte en estos 80 y tantos días y necesitamos, yo diría, reforzar y dotarnos de más aliento. Bueno, termino con la parte de Piñera que me había comprometido a decirlo. Sí, lo que planteó Piñera ayer. Bueno, miren, Piñera
Hasta antes del 18 de octubre en este país se decía que un sistema de reparto era absolutamente inviable. Ustedes han escuchado a Rodrigo Valdés, casi el canciller, no es que era una canciller, el ministro de Hacienda, pero el sujeto que Bachelet lo puso a disposición para que el 2016 negara la posibilidad de avanzar a un sistema de seguridad social. Hoy día el representante de la Confederación de la Producción y el Comercio defiende a la AFP a morir. Ustedes lo escuchan en los foros, el miércoles pasado estuvo en un foro donde dijo el reparto es imposible. Bueno, Piñera da un paso en la dirección opuesta a ellos. Piñera ha planteado un 3% de reparto. Por vez primera se abren a la posibilidad del reparto. ¿Por qué? Porque el reparto es lo único que permite mejorar las pensiones. Es decir, tomar las contribuciones de los activos, lo que partí explicando al comienzo, de los activos, ese flujo gigantesco, y en vez de destinarlo solamente a que vaya al mercado bursátil, a formar parte del mercado de capitales, que vaya a pagar pensiones. No hay otro mecanismo. Reparto significa eso. Tomo la contribución y la reparto en los pasivos. ¿Cuál es el problema? Que, dado los cambios demográficos, en Europa especialmente, el flujo capital que entra no es suficiente para pagar las pensiones de los viejos, ¿sí? Entonces ahí surgen los fondos de reserva, que es lo que planteamos nosotros en nuestra propuesta. Bueno, pero Piñera ha planteado eso, un mejoramiento de una UEF a todos los viejos que tengan más de 12 años de contribuciones. A los que tengan 8 años, las mujeres les va a pagar 2,5, que no deja de ser plata, son 57.000 pesos y 75.000 pesos. Y eso es gracias única y exclusivamente a la movilización social. Si eso se materializa, no es lo que queremos, pero va en la dirección de apuntar a un sistema de reparto. No va en la dirección opuesta como planteaba Bachelet. ¿Y esto porque Piñera es mejor que Bachelet? No, son la misma cosa. La diferencia es que él está combinado y presionado por la movilización social. Entonces ha tenido que ceder en pos de ir avanzando hacia la convergencia. La oposición tiene una propuesta técnica que plantea que el 6% que están, piensen ustedes que Piñera en su propuesta planteaba un 4% de aumento de la contribución. Ahora vamos en un 6%, nosotros estamos pidiendo un 8% transitoriamente. Y que un 2% se le saca a la AFP de lo que actualmente pagamos, ese 10% que expliqué al principio. Ese 10% todos los meses sea un 8% que vaya a la capitalización transitoriamente y el otro 2% vaya en forma inmediata a pagar pensiones. Ese 2% implica que a 2 millones de personas, es decir, a todos los pensionados, incluidos los del IPS, si tomamos esta plata y la repartimos entre los 2 millones de pensionados, para que vean el monto, todos mejoran en 56.000 pesos inmediatamente sus pensiones. Todos, 2 millones de personas. Y si vamos a 4%, la subimos a 100 y tantos mil pesos. No tengo esos datos, después si gustan, bueno, los podemos ver más en detalle. Y así va subiendo fuertemente. Y eso sin tocar los 219.262 millones que tenemos acumulados en el fondo de ahorro previsional estos 39 años. Lo que empezaría a ocurrir que en 15 o 20 años más, cuando la tasa demográfica empieza a cambiar, cuando empiezan a aumentar más los viejos respecto de los jóvenes que entran al mundo del trabajo, ahí empezamos a usar los fondos. Pero lo empezamos a usar de manera responsable, porque piensen ustedes que estos 219.000 generan también rentabilidad anual, no son una cantidad constante. Y nosotros hemos planteado en nuestra proyección que tengan una rentabilidad del 3,5 al 4%, esa es una cantidad sideral de recursos. Piensen ustedes, un 4% de 219.000 millones de dólares, estamos hablando más de 9.000 millones de dólares anuales que entrarían. 9.000 millones. Y no pierdan de vista que un metro vale 1.600, un hospital de alta complejidad vale entre 650 millones de dólares. De eso estamos hablando. Y por tanto, lo que planteamos como desafío fundamental hoy día es recuperar esta gigantesca masa de ahorro expresada monetariamente en 220.000 millones de dólares, que están única y exclusivamente al servicio del financiamiento de operaciones de expansión del capital nacional e internacional. Un dato Keller de Megavisión, están en Falabella, con Solari del Río, son una de las compañías de mayor valor bursátil de América Latina. ¿Y dónde están invirtiendo hoy día? En estados como, en ciudades. Él opera directamente en Dallas, imagínense, el chileno operan en Dallas, del estado de Texas, y de ahí hacen sus operaciones. Luis Enrique Yarur del BCI, otro multimillonario, está haciendo inversiones en Massachusetts, un estado riquísimo que hay en el norte de los Estados Unidos.
Y así nos vamos dando cuenta que el capital chileno permite el financiamiento de operaciones de expansión del capital, que lo estamos financiando nosotros. Y por eso es relevante recuperarlo para beneficio de los trabajadores que requieren de mejores pensiones por la indignidad que significa recibir estas pensiones tan miserables. Bueno, eso. Bueno, ahora tiene... un momento. Quiero decirles, tenemos exactamente 25 minutos para la sesión de preguntas. Cuando se produjo la convocatoria de estado de excepción por Piñera, el día 18 de octubre en la noche, eso fue un día viernes, el día sábado 19 se juntó Unidad Social en carácter de urgente y ese mismo día hizo una marcha, más o menos 50 dirigentes marcharon de la FEMPRUS, que está por ahí en unas calles cerca del centro, unas 8 cuadras hasta La Moneda. El estado de emergencia tiene una particularidad que impide la libre circulación de la gente y impide también impide la reunión. Son dos características muy propias del estado de excepción. Bueno, y se rompió inmediatamente el estado de excepción al vulnerarlo en la práctica. La gente marchamos, 50 personas más o menos. Y la idea fue ir a hacer presente la oposición contraria a este estado de emergencia. Eso fue el día sábado 19. 2021, el día lunes, convocamos una gran marcha para el día miércoles y fuimos a pedir un permiso yo no estaba en este momento en el país, se fue a pedir un permiso a La Moneda y La Moneda recibió el permiso y dijo, pero no nos corresponde a nosotros porque estamos en estado de emergencia. Los permisos los da la Intendencia, ¿por qué fue una La Moneda? O a la Intendencia, no recuerdo bien. Pero la Intendencia dijo, no me corresponde dar a mí el permiso, tiene que darlo el general, sí, claro, a cargo del estado de emergencia, porque estamos en una sociedad de excepción. Entonces cruzaron 4 dirigentes a conversar al Ministerio de Defensa y la anécdota es lo que quizá ayuda a comprender un poco el fenómeno. Se conversó con el general jefe dijo, o sea, el general a cargo de la zona dijo que él no estaba en guerra, lo ratificó, que es un elemento no menor la señal que dieron, pero además explicó una cuestión que parece relevante. Dijo, nosotros no queremos terminar como terminan los de Punta Peuco. Los militares chilenos no están preparados para ir a reprimir ahora. Los que somos más viejos sabemos que el 73, del 70 nos empezaron a amenazar con el golpe de Estado, antes que asumiera Allende. Y hubo un trabajo permanente, sostenido. Y recuerdan ustedes que el día martes, 11 de septiembre, la represión empezó de manera brutal, en forma inmediata, no había respiro. Bueno, ahora no. Y ustedes lo vieron aquí en Valparaíso, la gente iba a esperar el toque de queda delante de los militares, no había miedo. Hay un cambio en la cultura militar, no lo sabemos, es especulación. Solamente comento esto para los efectos de que se tenga presente que no hubo represión. O sea, y salvo 4 incidentes, más no hubo. De hecho, cuando hicimos la marcha el día miércoles, que fue una marcha muy grande, hubo mucha represión, el ejército planteó que no iba a autorizar por el número, porque se nos preguntó cuánta gente pretendíamos convocar en Santiago y se le dijeron 100.000. No, 100.000 no me meto yo. Hasta 20.000 podría controlar, así que los militares se retiraron y dejaron solamente a la fuerza de carabineros, que reprimieron muy fuerte. Esas son señales. Yo no puedo hablar más de eso, la Fuerza Armada no es mi tema. Pero creo que hay que tenerlo presente en un tema político. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Disolver el Congreso, creo que es una decisión absolutamente legítima, necesaria. Tiene que nombrarse la transición para... Bueno, yo estuve con Salazar, tuvimos un programa hace un mes y medio atrás, y una de las fórmulas que planteaba Salazar era que el gesto más grande de Piñera era dimitir, que dimitiera ahora, creo que puede hacerlo todavía, dimitir, llamar a una cadena nacional, dimite, pero con una fecha próxima, no dimite en el mismo momento. Dimite en 90 días, cierra el Congreso y llama a elecciones, que puede ser una posibilidad. Descanse en la soberanía y quizás le daríamos una estatua a Sebastián Piñera. Y podría salir justamente como un personaje reconocido por la historia. Tiene todavía la posibilidad. A ver si escucha eso. Bueno, el Congreso yo creo que cerrarlo, creo que está dentro, ya empieza a generalizarse en la conducta. El Congreso a nosotros no nos produce nada si se cierra. Al contrario, si lo cerráramos no podrían aprobar estas leyes. ¿En qué pensemos nosotros en qué nos beneficia el Congreso? Si la iniciativa legislativa descansa en el Ejecutivo, en un régimen presidencial. O sea, el Congreso no se justifica para nada en este país, para nada, especialmente para nosotros.
actualizar las tasas de mortalidad. Este es un discurso de, lo voy a decir aquí, Felices y Forrado, que ya nos tiene enfermos de mentirosos. Esto de las tasas de mortalidad no es a los 100 años, estimado. Esto es mentira, lo voy a explicar, aunque esto es técnico, pero no corresponde que lo haga aquí, porque esto es una charla, o sea, un conversatorio político, esto es técnica. ¿Puede vivir hasta los 103 años usted? Sí, puede vivir. Puede vivir, si hay gente que vive hasta los 103 años. Entonces hay una probabilidad. Pero usted puede pensionarse a los 65, morir a los 66, también puede morir a los 66. Entonces, a los 66, 67, y así vamos. Hasta los 103, una probabilidad, no es que se le calcule la pensión. Y esto para que hablemos seriamente con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Con los que están arriba, para que después no digan, mire, estos tipos no entienden nada. Transmiten algo que escucharon por aquí y lo entendieron mal. No, está en la probabilidad las tasas de mortalidad. Hay una proyección de la distribución del capital que usted ahorró durante su vida activa para proyectarlo en las pensiones que van a calcular cercanas a los 87 años, nada más. Pero está esa probabilidad. No es que se mejore si acortamos, lógicamente si acortamos las tasas de mortalidad hasta los 70 años, son 5 años, entonces van a subir las pensiones por efecto inmediato. Porque el ahorro usted va a tener que distribuirlo en 5 años, o sea, en 60 meses. La pregunta es, ¿quién financia después de los 70 años? Entonces, los cálculos actuariales no se hacen así, se hacen tomando todas las proyecciones. Y si un tipo vive hasta los 200, vamos a tener que considerarlo, ojo, en la probabilidad. No es que se determina, pero una probabilidad. ¿Y saben por qué? Porque los cálculos actuariales, en la medida que empezamos a vivir más tiempo, hay que empezar a considerarlos. Por eso los sistemas de reparto, los sistemas de seguridad social tienen que ir haciendo ajustes paramétricos permanentes. ¿Cuál es el ajuste paramétrico más importante? El aumento de la edad de pensión. Pero nosotros estamos bien con 65 y 60 años mujeres. Francia está peleando por los 63. Bueno, ¿en qué invierten? Aparte de los bonos, invierten en acciones. Las empresas emiten acciones, por ejemplo, Falabella necesita capital para expandir un determinado negocio. Necesito capital, ¿qué hago? Emito acciones. Hay una junta extraordinaria de accionistas, somos todos los que estamos aquí en Falabella, supongamos, y yo como presidente o gerente general dice, mira, vamos a hacer una inversión fuera del país, necesitamos capital. Hagamos una emisión de acciones, se acuerda, listo, se reduce escritura pública, el acta de esta asamblea extraordinaria, y se hace una emisión de acciones, que son papeles. ¿Y quién las va a comprar? En el mercado bursátil. Entonces nos van a transferir dinero. La propiedad se diversifica un poco más. Van a aparecer otros propietarios, porque el que compre, ¿se entiende? El que emita acciones va a tener el título, se va a quedar con el título a cambio que nos pasa el capital. Así opera el mercado bursátil. Lo lamentable es que el mercado bursátil en este país se ha hecho vigoroso y poderoso es con nuestro capital. Si eso es lo trágico. Y un ejemplo bueno que ilustra también las compañías, las AFP también invierten, tienen que colocar directores, como tenemos, las AFP se quedan con tantos títulos de acciones que son dueñas, por eso nos decían, nosotros somos los dueños. Entonces, de Falabella tienen muchas acciones ahí, tienen acciones en las empresas de Guiñén con Luxi, entonces tienen que nombrar directores por las acciones. ¿Ustedes a quién creen que nombran? ¿Los nombran a nosotros? Si yo soy director de la AFP, entonces, bueno, tengo a mi hermano allá, o mi primo. Entonces tú tienes a tu primo y a tu hermano. Entonces, para que no sea tan feo, tú coloques en tu empresa, vas a poner a mi hermano y yo pongo a tu hermano en la mía. ¿O les parece raro la raíz mate, la raíz y raza? Están todos cruzados. Este es el insectuoso mundo de los sectores dominantes. Están todos colocados en las mismas. ¿Saben cuánto ganan ustedes los directores de la empresa? Para que tengan una idea. ¿Cuánto? Bueno, 30 millones dice acá, más. ¿Quién da más? No, bueno, para que más o menos tengan una idea cuánto ganan los directores de estas compañías en los directorios que colocan la AFP, 1.400, 1.600 millones de pesos al año. Por concepto de dieta solamente. De dieta. Klaus Schmidt Hebel, ¿le suena ese nombre tan chilensis? Klaus Schmidt Hebel, dueño representante accionista de AFP Habitat. Habitat, cuando estuvo la huelga, los trabajadores 33 días no ganaron un peso, recibió como bonificación 1.300, 1.350 millones de pesos. Yo estaba en el Congreso exponiendo con él al lado y lo denuncié ahí, delante de estaba Patricio Menero, Osvaldo
Osvaldo Andrade dijo, ¿para qué estos temas, Luis? ¿Para qué polemizar? Un socialista, Osvaldo Andrade, presidente del partido. No le gustó que yo lo denunciara al tipo que estaba al lado mío. Pero están en YouTube, lo pueden ver. Bueno, esto es lo que ganan. Los del BCI, ¿para qué les voy a decir? 1.800 millones de pesos. Señor Vecina, ¿se da cuenta la mentalidad que tenemos que somos como, estamos estructurados para ser pobres? 5 millones dijimos. Claro. Entonces, ¿cuál es la estima mental que tenemos para poder Sí. Bueno, termino yo al tiro, señora. Mire, compañera, aumentar la cotización que preguntaba la colega. Sí, se va a aumentar la contribución, pero no va a ser de cargo nuestro, va a ser de cargo del empleador. Estos 6 puntos los va a tener que pagar el empleador. La guinda de la torta, para que ustedes sepan, es que esta mayor contribución, este 6% que se habla, un 3% va a ir a cuentas de capitalización, que es lo que quiere Piñera, y el otro 3% a reparto. ¿Ustedes saben quién va a pagar este 3% inicial? Lo vamos a pagar nosotros, el Estado les va a hacer un préstamo. El Estado les va a hacer un préstamo a los grandes empresarios. Por eso yo ayer cuando escuché, yo estaba escuchando y estábamos tuiteando y yo puse que inaceptable, etiqueté a Piñera y le mandamos al Congreso, que inaceptable. Y yo lo único que les pido es que los que tienen contacto con los diputados hay que ser durísimos. Tienen que rechazar esta propuesta. Tienen que rechazarla categóricamente. Significa más transferencia de recursos, son 900 millones de dólares que le vamos a tener que prestar el primer año, 900 millones de dólares. Acuérdense que un hospital complejo vale 650. 900 millones de dólares que no tenemos, se los vamos a tener que pasar a los grandes empresarios para que hagan contablemente la figura que nos están aumentando las contribuciones. Y finalmente, ¿cómo combatimos la campaña del terror? Bueno, ese es un desafío. Hay una campaña sostenida, sistemática de parte de la ultraderecha, especialmente contra el movimiento social, contra los dirigentes sociales, pero bueno, son los gajes del oficio. Creo que nosotros tenemos que apoyarnos en la gente. La sociedad chilena está muy crispada, hay mucha violencia, esta violencia que el pueblo chileno desató de tanta furia por tantos años de sometimiento, de abuso, de injusticia, de impunidad que hemos visto, de tanta desigualdad, es también una muestra específica. Nosotros en el centro de Santiago hemos recibido mucha más agresión ahora que en los años anteriores, o sea, a cada rato hay agresión. Y hay agresiones contra unos que son más fuertes. Tenemos la compañera Dori González de Ucamau, que ha sido perseguida. Y estamos siendo objeto de una campaña, no sé si lo han visto en las redes sociales, vemos algunos dirigentes que están siendo objeto de una campaña. Bueno, esto se vivió en la dictadura, son las mismas campañas, pero hay que apoyarse en la gente. Eso es lo que nosotros creemos. Y ganar. Sí. O sea, sería una tragedia que el 26 de abril nos ganaran por la vía democrática. O sea, yo creo que hay. Eso. Ya, oye, primero, Esta es nuestra propuesta. Chubaya, disculpen a quien. Pero esta es la propuesta nuestra. Es una propuesta, como bien decía el señor, una propuesta bastante seria, técnica, sustentable financieramente. Y una propuesta que presentamos en la Universidad de Chile el año 2016, el 27 de noviembre del 2016. Yo le he presentado como 180 veces. Y en una discusión que tuvimos con el equipo técnico del Ministerio del Trabajo, cuando era subsecretaria la actual ministra María José Saldívar, con su equipo técnico, nos hicieron una observación respecto de que el año 70, 75, en 40 años más, se nos iba a producir un problema de ingreso en los flujos, por las proyecciones que teníamos. Entonces hicimos todo un ajuste, ajustamos nuestra propuesta, con tasas de rentabilidad, porque es re importante el capital, proyectarlo en cuánto es lo que va a rentar, para que no se mantenga constante, porque los costos aumentan y el capital también tiene que aumentar para hacer posible la sustentabilidad. La ajustamos y tenemos una propuesta que es absolutamente sustentable a final de siglo. ¿Por qué no se quiere tomar esta propuesta? Porque políticamente implica acabar con el mercado de capitales, lo que expliqué al comienzo. Acabar con el mercado de capitales para el financiamiento espurio, porque nosotros necesitamos un mercado de capitales para financiar la inversión en el país, pero una inversión que vaya democráticamente al servicio de la misma nación, que genere empleo de calidad, que genere otras áreas de la economía importantes, recuperación del litio, bueno, invertir en nuevos yacimientos cupríferos en la zona norte, atacar y impedir el financiamiento a aquellas industrias que están contaminando el ecosistema, por ejemplo, la industria forestal, la industria salmonera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una discusión política que no la resolvemos solamente en una propuesta de pensiones, pero dado el flujo capital es menester que la sociedad la discuta, ¿sí?
el tema del transporte ferroviario, es re importante. Eso es lo primero. Los números bueno, el gobierno tomó parte de la propuesta y la oposición también. De hecho hay un gráfico, un cuadro donde la oposición coloca nuestra propuesta y todo, la DC, el PPD, el PS van trabajando sobre la propuesta nuestra. Lo que y qué bueno que lo recordara el compañero, porque eso es re importante que la conozcan ustedes, pero pueden ingresar a www.coordinadoranormafp.cl. Lo segundo, me parece muy importante la pregunta que ha hecho el compañero y que está vinculada a la pregunta suya del TPP-11. Miren, esta propuesta, este acuerdo por la paz, en el proyecto de ley que dio origen a la convocatoria, al plebiscito, estableció que la Constitución tiene que modificar o reescribir la Constitución, pero no se puede meter en el tema del TPP, en los tratados de libre comercio. Esto lo dejaron ellos, el Congreso. Una tradición más, la última. Que no se pueden tocar los tratados de libre comercio. Este año se tendría que votar el TPP. Por eso estamos contra el tiempo, contra Heraldo Muñoz, contra Ricardo Lagos Escobar, contra Ricardo Lagos Weber, de esta región, entre paréntesis. Contra esa gente. La UDI sabemos cómo va a votar, pero es con esta gente que les va a dar el voto, que necesitan modificar. Y si logran aprobar el TPP, en la norma que viene, ellos van a dejar establecido que no se puede reescribir la Constitución para tocar los aspectos de los tratados internacionales. ¿Cuál es la implicancia que tiene? Que para los efectos de las pensiones, de las 6 AFP, 4 son de capitales extranjeros y 3 son norteamericanas. Cubron, Mesla y Principal. Y por lo tanto, al tratar de cambiar el sistema, lo más probable es que van a recurrir, como señalan los tratados de libre comercio, el TPP particularmente, a tribunales internacionales, que son privados, no son tribunales internacionales designados por las cortes, son tribunales privados, son arbitrajes que se someten los países del Estado. Entonces ellos podrían llevarnos a las cortes internacionales, tribunales privados, que van a decir, sí, injusto que Chile haya cambiado el sistema, si Cupron y Medlife, que es la dueña de Provida, habían invertido comprando una empresa que les garantizaba cierta rentabilidad. Por eso es muy importante tu pregunta. No es solamente cambiar el Estado subsidiario a un Estado solidario, a un Estado donde el Estado no renuncia al ejercicio de tener su misión también como un Estado empresarial. Es mucho más fuerte el tema del TPP, por eso están las dos preguntas absolutamente vinculadas. Y rentar será más exitoso, también me lo preguntaste tú, otro compañero. Sí, la rentabilidad, miren, en la propuesta nosotros hablamos de rentabilidad del 2,5 cuando teníamos nuestra propuesta. Entonces tenemos que generar inteligencia colectiva de forma tal que vayamos invirtiendo nuestro ahorro para que nos genere un retorno, la famosa TIR, la tasa interna de retorno, del 2,5 durante 80 años. Porque la propuesta nuestra está calculada hasta el año 2020. Bueno, hay inversiones que no tienen retorno en forma inmediata. Por ejemplo, ferrocarriles. Si quisiéramos invertir en un ferrocarril Santiago-Arica, que es mucho más complejo, requiere más de inversión porque pasamos por el desierto. Los que son añosos aquí saben que en esta región, creo que los más jóvenes no tienen idea, a lo mejor en Calera, en la ciudad de Calera, ahí nacía el ramal que iba hasta Iquique. El tren de Trocha Angosta, cuando uno venía de Santiago, de Valparaíso, tenía que bajarse en Calera y ahí tomar el tren hacia el norte. Bueno, eso hay que pensar cómo se hace ese tren, un tren importante, no solamente de carga, sino que de pasajeros. ¿Por qué importante? Porque el transporte de carga siempre es más caro y subsidia el transporte de pasajeros. Porque si nosotros pensáramos que el tren solamente tiene que operar con transporte de pasajeros, no tenemos cómo financiarlo, siempre es más caro. Pero el transporte de carga le genera el subsidio. Y eso es tremendamente importante. En un solo tren pueden viajar en Santiago hoy día, todavía el tren, a pesar de todo el deterioro que tiene. La otra vez contamos con un compañero que está aquí conmigo, en San Bernardo, el tren que iba al sur llevaba 44 carros. 44. En cada carro iban 2 containers, 88 camiones. El equivalente a 88 camiones que están destruyendo las carreteras, que generan más accidentes. Ustedes, los que han manejado en carretera, saben el peligro que estamos frente a un camión. Bueno, 88 en un solo tren. Entonces, si pasaran 2 o 3 trenes en la noche, meterían bulla con la contaminación acústica un rato, 2 o 3 veces en la noche. Y además que nosotros tenemos líneas rectas prácticamente. Chile es un país recto.
Entonces, bueno, eso puede generar rentabilidad. El litio, necesitamos inversión en el litio porque se requiere capital. Rodrigo Valdés, el más grande enemigo que teníamos, planteó a los chinos y a los canadienses que vinieran a invertir en Atacama para las famosas baterías de litio. Sabemos que estos 500.000 autos los chinos los mueven con baterías de litio. Y dijo que vengan a financiarse acá a Chile, que se financien con los fondos de pensiones nuestros. Ese era absurdo, venían los chinos y los canadienses, nosotros le íbamos a pasar el capital para que expandieran sus negocios, nos contaminaran el desierto y después se fueran del país. Bueno, eso tenemos que verlo nosotros cómo lo hacemos. Hay distintas ideas. Bueno, la señora pregunta cuál es el sistema que proponemos, un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. Es decir, las contribuciones a los activos se toman, se pagan pensiones. Ese es el principio, el reparto así opera. Se toma la plata de los activos y se reparten los pasivos. ¿Qué hay que cuidar? Que nunca se produzca déficit. Entonces, el fondo de ahorro, el ahorro que tenemos acumulado, 212.000 millones de dólares, ese tenemos que rentabilizarlo a tasas del 2,5 anual, de forma tal que ese capital siga creciendo y todos los meses, todos los años, vamos sacando plata de ahí para ir pagando cuando se produzca el cambio demográfico, que en el caso chileno se va a producir por ahí, por el año 2030, 35, o sea, estamos a las puertas de que nos empecemos a envejecer. Hoy día tenemos una relación de 5,2 a 1, activo 5 como activo por un pasivo. En 15 años más se espera, la situación más crítica, que lleguemos casi a 2,5 por 1. Entonces 2,5 tienen que generar capital para financiar a los viejos. Como eso es imposible, que 2,5 financien a uno, entonces tiene que haber un capital que se genere con un fondo de reservas técnicas. Y por último, también me lo preguntaba, no sé, alguien de acá, respecto al trabajo en negro. Tú me lo preguntaste. Y bueno, el trabajo en negro siempre ha existido. Nosotros creemos que en nuestra propuesta, como generamos beneficios definidos, los sistemas de reparto son sistemas de beneficios definidos. ¿Qué significa esto? Que cuando usted ingresa al sistema, usted sabe que en la medida que más contribuciones haga, más años de aporte, tiene una tasa de reemplazo más alta. Hoy día ninguno de los que estamos acá sabemos cuánto vamos a recibir de pensión, porque depende de factores externos, depende del comportamiento de la bolsa. Hoy día, por ejemplo, no conviene pensionarse porque la tasa de interés ha bajado mucho. Entonces, como la tasa de interés está baja, la proyección que le hacen sobre su ahorro es baja y le termina perjudicando. Entonces, el trabajo en negro solamente se puede revertir, con mayor control, y como el sistema es solidario, tenemos que obligar a que el jardinero, el gaffiter, el taxista, paguen su contribución. ¿Y cómo la transfieren? A través del costo que paga el trabajador independiente con el usuario del sistema. Pongo un ejemplo, si usted toma un taxi, como ocurre en muchas ciudades modernas, usted toma un taxi, paga, y con el boleto usted está pagando el costo mayor de la contribución y el taxista tendrá que pagar su parte que le corresponde. Él pagará una parte y nosotros como sociedad le pagamos la otra parte. Eso no es absolutamente imposible, es muy fácil. Tecnológicamente hoy día hay sistemas para controlar eso. Bueno, le digo porque en Massachusetts los tipos te pagan con tarjeta la boleta del taxi, inmediatamente el tipo si quiere dar la boleta no va porque ya en el sistema quedó instalado. Es lo que tendríamos que hacer con un jardinero. Después si contratamos un jardinero para que nos corte el pasto, ese jardinero vamos a tener que pagarle con una tarjeta. Claro, igual, evidentemente que igual los chilenos no podemos sacarnos el pillo, pero ahí nos vamos a estar disparando a los pies. Entonces va a tener interés en controlar al jardinero, el que le contrató el servicio, porque también está haciendo un aporte solidario, y el jardinero porque en la medida que contribuya más años, que pueda acreditarlo, va a tener una tasa de reemplazo más grande cuando esté viejo. ¿Se entiende? Hoy día a la gente no le conviene pagar. ¿Por qué no le conviene pagar? Porque la pensión básica solidaria está en a los 80 años 155, ya estoy perdido con tantos números, pero está en 110.000, 135.000 pesos. Y ocurre que las mujeres que han trabajado 20 años tienen pensiones. Las de noviembre de este año, la mitad de las mujeres sacaron pensiones por debajo de los 27.000 pesos. Las que pagaron, las que contribuyeron. Entonces una mujer dice, ¿para qué voy a estar pagando si la que nunca pagó o el que nunca pagó tiene una pensión de 134 y yo tengo con mi ahorro que trabajé 20 años, tengo una pensión de 27.000 pesos? Entonces tienen que acreditar pobreza y ahí le pagan el complemento de lo que se conoce como ahorro previsional solidario. Eso. Bueno. Muchas gracias. Voy a sacar una foto. Perdón.